Pero también recordaba que hay sueños que se producen no solo en el dormir, sueños que atañen a una relación con el deseo parental. Que cuando nos encontramos con una persona de la cual pudiéramos decir es un dormido o una dormida, ¿no? Ya no es un término que se utiliza mucho, pero sabemos de qué estamos hablando. Dormir o dormida, bien podemos pensar que se trata de alguien que está ubicado con relación a lo imaginario del deseo parental, ¿sí? De un modo que desencadena este efecto de andar un poquito aplastado por algún significante parental. Que sueñes con los angelitos es como déjate llevar, entregate, pero, por supuesto, esta visión idealizada no se da así de manera cabal porque hay momentos de despertar. Y los momentos de despertar, en la orientación que a nosotros nos interesa, corresponde a los lugares de falta en el otro con mayúscula, o sea, algo que atañe a la castración. Sobre esta transición, no sobre este pasaje de sueñes con los angelitos a otra dimensión que Borges solía caracterizar del lado de las pesadillas, ¿no? Borges decía, ¿las pesadillas serán las grietas del infierno? Como algo que está en las antípodas de soñar con los angelitos. Le decía, escuché hace poquito una historia que me pareció muy ejemplar sobre este pasaje, sobre todo por lo que representa esa anticipación de la posición adulta en el niño o en la niña, ¿no? Algo que aparece casi de orden irruptivo, prematuro en la pubertad, ¿no? Esa anticipación de la posición adulta. Les cuento la historia, es un cuentito. Año 1971. Pueblito costero. Colegio parroquial secundario. Los chicos y las chicas de segundo año pedían el sótano del colegio, lo solicitaban para armar bailes los viernes por la noche. Año 71. ¿Para qué? Para recaudar fondos para un viaje de estudios. Cobraban una entradita, preparaban unos sanguchitos de salami y queso que vendían ahí en la tarima donde estaba el escenario, donde se ponía el disjockey con los dos tocadiscos Winco, con los discos de vinilo, y ahí se armaba el bailongo, ¿no? De los chicos y las chicas, 13, 14, 15 años. Bueno, no a todas las chicas sus papás les permitían participar del baile, aun cuando era una suerte de matiné, terminaba a las 9, 10 de la noche. Entre esas chicas había una muchachita que curiosamente se llamaba Susana Jiménez, en el año 71. Una época en la cual Susana Jiménez estaba haciendo shock, ¿no? Ya representaba una figura. Bueno, Susanita Jiménez. A muchos de los varones les interesaba particularmente Susanita Jiménez. En especial a dos jovencitos que vamos a llamar el Goyo y el Colorado. Les interesaba Susanita Jiménez. Entonces, como los papás se habían opuesto, Goyo y el Colorado le dicen a Susanita, decir a tus papás que te permitan venir porque nosotros nos comprometemos a acompañarte después del baile.
a tu casa. Te acompañamos ambos a tu casa para que no vuelvas sola. Y garantizamos que vas a volver temprano. Entonces, la autorización en esas condiciones se la otorga los papás a Susanita, y así como llega la noche del baile, ¿no? Baile en el sótano, y a una hora prudencial, estos pequeños caballeros de 14 años emprenden el camino caminando con Susanita de retorno a la casa familiar. Lo que Goyo y el Colorado en su entusiasmo no habían tomado en cuenta es que la casa de Susanita quedaba ahí donde el diablo perdió el poncho, muy lejos, en las afueras del pueblo, como a 30 cuadras del colegio, que las iban a hacer caminando. En esa época ni taxi, ni nada, caminando las 15 cuadras, las 30 cuadras, 15 de las cuales eran casi oscuras, ya en una zona muy descampada tipo rural, con camino de tierra, con una lamparita sola en cada esquina. Claro, imagínense, invierno, pueblito, costero, 9 de la noche, ni un alma en la calle, y menos aún en esa zona que estaba muy descampada. En esas condiciones, los tres adolescentes emprenden la caminata, estando Goyo y el Colorado en función de guardaespaldas de Susanita Jiménez. Claro, a medida que avanzaban, más y más en ese paisaje oscuro, desolado, seguramente Goyo y Colorado habrán pensado, ¿quién nos mandó a meternos en este brete? De acompañar a Susanita en este descampado oscuro, y empiezan a asustarse, se empieza a dar miedo. Y quizás en un intento de dominar el miedo y mostrar así como un temple, ¿no? ¿Qué es lo que comienzan a hacer? Empiezan a hablar de todo lo que puede dar miedo estando en un descampado por la noche. Y es hablar de la luz mala, de la llorona, de la viudita, de la leyenda del chancho sin cabeza. Se pueden hablar de eso. Mientras avanzaban temerosos, fíjense, ¿no? Pasaron 56 años de esa escena. 56 años. Los dos muchachos aún viven. Y uno de ellos, recordando ese episodio, hizo una observación que me pareció muy interesante sobre este episodio, que lo siguen recordando. Esa travesía con Susanita Jiménez hacia su casa, en el descampado oscuro. Uno de los muchachos, evocando ese viaje, dijo, fue un viaje muy emocionante, hacer de protector y estar cagado al mismo tiempo. Fíjense qué interesante la observación esta, porque justamente resume eso que tiene que ver con la anticipación del adulto, ellos protegiendo a Susanita, en un momento de despertar de la niñez donde aparece algo relativo a la falta en el otro, a la castración, porque Susanita Jiménez, claro, tenía que ver con el deseo, ya no con el amor y el saber de los padres, con el deseo, pero ahí aparece justamente una anticipación de la posesión adulta en el niño y de repente algo de orden irruptivo, incluso prematuro, y el miedo, el susto por esa anticipación.
Además, les cuento a modo de bonus track cómo finalizó la travesía esa. La, en el camino iban charlando sobre la Llorona, la Luz Mala, la Viudita. Dejan a Susanita en la casa y cuando vuelven caminando, ya solos, también asustados de vuelta, tenían que hacer todo el camino de retorno, de repente pasan por un lugar y aparece alguien de repente con una sábana blanca. Se pegaron un susto, que no les puedo explicar, que lo recuerdan hasta el día de hoy, salieron corriendo. Bueno, ¿qué había ocurrido? Cuando ellos iban en el camino de ida, iban charlando esto, los había escuchado de una casa de esa zona, el hermano de un amigo, entonces se preparó para cuando volvieran y se puso una sábana encima para asustarlos. Se pegaron el susto de su vida. Uno de ellos decía, salí corriendo, llegué a mi casa, me tiré en la cama y me puse a llorar. Bueno, experiencias con la alteridad.